La verdad es que ha sido una fantástica intervención la de José Manuel Andrade. Ha abierto un montón de cuestiones, ha planteado ahí un montón de incógnitas y yo voy a aportar algo de información, basarme un poco en datos. Intentaré contestar a las más generales, porque ha habido algunas de mucho detalle. Desde luego, José Manuel, no te voy a resolver el tema de lo que haga el señor Prada con los autobuses urbanos, ni las dificultades para conseguir un coche híbrido en unas condiciones económicas interesantes. Bien, como os decía, ¿de qué os voy a hablar? La introducción casi que me la voy a saltar porque es un poco de prurito personal, es hablar de que para los economistas es muy importante la energía y como estamos en un curso de economía circular, pues buscaba aquí un poco la conexión. Todos sabemos que para producir algo necesitamos energía, que para consumir también es relevante disponer de una fuente de energía y algo que él también ha destacado para el desarrollo económico, o sea, tener un servicio de abastecimiento de agua, contar con un nivel de bienestar, está muy vinculado a la energía. De hecho, nos ponemos muy nerviosos en nuestros hogares cuando se nos da un corte eléctrico, parece que nos ponemos nerviosos, aunque solo dure 2 minutos, ¿no? Eso da idea de la importancia que le damos a la energía en nuestras vidas. Y por supuesto es muy relevante esa conexión en la que él también ha incidido entre el medio natural y el medio económico. Tenemos ahí una interacción muy clara y hemos estado hasta ahora dándole mucha más preponderancia al sistema económico que al sistema natural. Y eso hay que arreglarlo. De ello trata precisamente la economía circular, ¿vale? Os recalco aquí que además de, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de con el Objetivo 12, que es el que da nombre a este curso, también guarda relación con la adquisición de energía a un precio asequible y, por supuesto, con la acción de prevención con el clima. Y os pongo aquí puntos suspensivos porque la energía al final está vinculada con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo, por ejemplo, destaco mucho porque es que es muy relevante en países poco desarrollados. Sabéis que hay un objetivo que trata de la igualdad, ¿no? Pues los costes de no disponer de buenas fuentes de energía, de buenos abastecimientos de energía en los países subdesarrollados recaen en las mujeres. Eso que os decía yo antes del abastecimiento de agua, que necesita energía, pues si no existe ese abastecimiento, ¿quiénes traen el agua a los hogares? Mujeres habitualmente. Habréis visto esas imágenes, ¿no? Mujeres llevando calderos de agua. Entonces, guarda relación con todos los objetivos, es lo que os quería recalcar aquí. Voy a seguir el siguiente esquema para mi exposición, esquema muy sencillo. Sabemos que en economía hablamos de recursos, necesitamos inputs, como decimos nosotros, para poner en marcha algo, después producimos, consumimos y al final viene esa parte no deseable de la contaminación. Entonces voy a tratar un poco con ese guión de hablar de la energía y la relación con estos aspectos. Hay unos principios de economía circular que en la primera sesión os han comentado, entonces voy también ahí a respetar un poco esas ideas. Fijaos, en los recursos, ¿qué es lo importante? Pues mantener un poco los recursos disponibles inicialmente, o sea, mantener el stock, mantener la capacidad de regeneración del sistema natural. Y ahí van a ser claves los recursos renovables. Ahí me voy a extender un poquito y dar alguna respuesta a lo que planteó antes José Manuel. Después, en las fases de producción, pues que los productos, componentes, materiales permanezcan, mantengan sus propiedades el máximo tiempo posible en el sistema económico. ¿Por qué? Porque así evitamos llegar a la tercera fase, claro. Cuanto más permanezcamos aquí, más durables sean los bienes y servicios, como digo, mayor tiempo de disponibilidad, eso nos va a ayudar. Entonces ahí también la energía nos puede ayudar. Y por último, claro, hacer un sistema económico más efectivo supone contaminar lo menos posible. Pues también sabemos que la energía tiene un papel fundamental. El 60% de las emisiones a la atmósfera que están motivando el cambio climático tienen su origen en la energía, con lo cual está claro que actuar sobre ese vector va a ser importante. Empezando por los recursos. Bueno, tenéis aquí un esquema muy básico, seguramente que todos sabemos perfectamente cómo clasificar las fuentes de energía, pero aquí os pongo los principales bloques y sobre todo destacaros que los fósiles, estos son los protagonistas más importantes de nuestro sistema energético actual, pues como os decía antes, son un poco los malos de la película, ¿no? Los que actualmente están ahí en el foco para reducir. Tenemos la nuclear, con un papel marginal, pero tiene una característica de no ser renovable y después están las renovables, ¿de acuerdo? Cada país configura su mix, entonces vamos a ver, como decía yo antes, datos. Vamos a tratar de aportar luz en esta historia. Tenéis aquí desde el año 85 hasta el año 2018 datos de British Petroleum recientes, pues cómo ha ido evolucionando el mix, o sea, la combinación de energías a nivel mundial que nos abastecen. ¿Qué observamos?
que el dominante sigue siendo el petróleo y sus derivados, tiene concretamente un 33,6% de lo que es el consumo mundial está basado en ellos. En segundo lugar tenemos todavía el carbón, 27,2%, y en tercer lugar al gas. ¿Qué supone eso? Que el 84,7% de todo el consumo mundial todavía está basado en energías fósiles, lo cual es un problema para eso que os decía antes, para la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo está la nuclear? Un 4,4%. En conjunto, ¿eso qué supone? Que un 89,1% es de carácter no renovable. O sea que esa primera premisa de la economía circular, de vamos a regenerar, vamos a renovar, pues estamos a día de hoy bastante lejos. Las renovables suman el 10,9% restante. ¿Hacia dónde vamos? Y aquí es donde, bueno, antes de hacia dónde vamos, comentaros un poco, porque ahí tenemos los porcentajes, pero no sabemos la evolución de la cantidad, que eso también es muy importante. Pues creciente, o sea, desde el año 80, aquí empieza en el 93 la escala, desde el año 93 hasta 2018 vemos que ha habido un constante aumento del consumo de energía. Esa no es una buena noticia, porque quiere decir que estamos presionando más esos recursos de los cuales disponemos. Concretamente, en 2018, fijaos, se ha aumentado un 2,9% nuestro consumo energético respecto a 2017. Es una barbaridad. Si mantenemos ese ritmo, duplicamos en menos de 60 años otra vez el consumo. Es una locura. Un 18,5% respecto a 2008 y, fijaos, un 54% respecto a 1998. O sea, en apenas 20 años hemos incrementado más del doble. Como os decía, escenarios de futuro, para ver así un poco por dónde nos podemos mover. Os he puesto un escenario optimista en el sentido de que le da más protagonismo a las renovables, y uno más realista, la Agencia Norteamericana de la Energía. Vamos con el optimista. El optimista, ¿qué nos dice? Pues que va a haber una senda en la cual, fijaos, aquí tenemos 2020, está bastante ajustada esta proyección con lo que ha sucedido, si lo cotejáis con lo que teníamos en la transparencia anterior, pues estamos en esa situación que os decía, y fijaos, 2050, pues nos habla de que un 51,92% del sistema todavía va a estar basado en energías fósiles. ¿Qué va a suceder? Ahí es donde entra en juego todo eso que nos ha comentado antes el profesor Andrade, de que va a haber una evolución, mejorando los procesos, mejorando los niveles de eficiencia de la combustión, etc. Pero todavía va a tener un protagonismo. Ya digo, este es un escenario optimista en ese sentido de avance en las renovables, que prevén un 43,67%, sobre todo de eólica y de solar. Ese es el principal vector que nos daría respuesta. Un escenario un poquito más, como se suele decir, escenario de referencia, ¿no? Dicen mucho así para mantener un poco, si todo sigue más o menos como viene siendo anteriormente, ¿hacia dónde nos moveríamos? Pues el petróleo bajaría un poquito, 27%, pero seguiría siendo, junto con las renovables, el principal eje. Pero fijaos, las renovables solo un 29%. ¿Qué va a diferenciar que estemos en este 29 o en este 43? Pues ahora os voy a explicar un poquito de qué depende el avance de las renovables, pero básicamente os podéis imaginar que va a depender de los costes, economía, de lo que se hagan las políticas y, muy importante, de los avances tecnológicos. Después voy a poneros una evolución de costes recientes de renovables y vais a ver cómo es posible. O sea, se puede conseguir eso que planteabas, de rebajar los costes, de que sean competitivas y que no nos tengamos que preocupar tanto por la factura. Yo en ese sentido, por lo menos, soy optimista, ¿de acuerdo? Voy a poner después unos datos. Entonces, lo dicho, los escenarios es lo que tienen, depende de los supuestos que alberguemos ahí detrás, porque hay variables aquí que son muy de economía, que se apartan a la naturaleza. Pensad que en tema de petróleo, las reservas más importantes mundiales las tienen en Arabia Saudita y juegan con ellas como si fuera eso, un juguetito. O sea, pueden en cualquier momento decidir aumentar la oferta de petróleo y bajar el barril a $20 y acribillar todas las otras fuentes de energía que hay. O sea, pensad que aquí hay geopolítica también. O sea, por mucho que pensemos en términos, esto es competitivo ahora, no sé qué, hay factores que, ya digo, hay que incluir en los escenarios que son difíciles de prever, el comportamiento que puedan seguir, por ejemplo, ya digo, Arabia Saudita. Bien, vamos con las renovables. No os voy a leer esto, además, como vais a disponer de las presentaciones, lo podéis leer perfectamente, pero bueno, aquí os pongo un párrafo que para mí, siempre lo comento en las clases cuando hablo de energías renovables en Europa, son la clave de por qué en Europa apostamos tanto por las renovables. Os lo leéis, las cuestiones genéricas ya las sabéis, se regeneran de forma natural, tienen,
Fijaos, menos impactos ambientales, o sea, hay que reconocer que los tienen, pero menos, esa es la clave también. Entonces vamos con información. ¿Cuáles son las claves? Lo que os decía antes, las claves para que tengan éxito: reducciones de costes, si no, no tienen sentido, apoyo político y mejoras tecnológicas. ¿Cómo está la situación? Vamos a pararnos aquí un poquito en este gráfico. Fijaos, este es un informe de IRENA, que es una agencia que trabaja mucho y que estudia la evolución de las energías renovables. Entonces, lo que nos viene a decir, por eso quería yo destacar el mensaje optimista, es la evolución de costes. Esto del ECOE son costes nivelados, o sea, para poder comparar entre tecnologías, ¿de acuerdo? Y fijaos, hace una comparativa entre lo que eran en 2010 y 2018. Todo lo que veis aquí son proyectos reales, los agrupan por potencia, bueno, es una clasificación de energía. Entonces quería que vierais la solar fotovoltaica. Fijaos, estamos hablando en kilovatio hora, os estáis familiarizados con los costes del kilovatio hora, pero la cuestión es que, fijaos, en apenas 8 años se ha pasado de 0,37, o si queréis, de 37 céntimos kilovatio hora, si veis el recibo en casa, pues andaremos pagando en total sobre 17, 18, ha pasado de 37, fijaos, a 0,08, estas son la mediana, ¿vale? O sea, se ha reducido, fijaos, en apenas 8 años, se ha reducido a la cuarta parte. O sea, que la tecnología está ahí, que se puede. Y muy importante, aunque aquí casi no se ve, pero hay por aquí una franja, lo que pasa es que aquí al pasarlo a PDF no se ve, que nos dice dónde están las convencionales, o sea, el carbón, el fuel oil. Pues están por aquí, alrededor de este 0,1, de hecho aquí no se ve, no sé por qué, hay como una franja que nos dice el rango donde está la energía convencional, o sea que ya es competitiva la solar, es lo que os quiero decir. En España recientemente se han celebrado unas subastas de adjudicación de nueva potencia renovable, que básicamente lo que se le pregunta a los que quieren desarrollar proyectos renovables es cuánto apoyo económico requieren. Pues tanto la eólica como la solar fotovoltaica han dicho que no quieren apoyo, lo que quieren es que les dejen trámites de autorización, licencias administrativas ágiles, o sea, no necesitan ya apoyo económico, con lo cual ahí te respondo un poco, ¿vale? Podemos ver cómo en la eólica offshore todavía están ahí, han mejorado lo que son los costes, pero todavía no han llegado a bajar la barrera del 0,1, y fijaos, la onshore, o sea, en tierra, ya hace años que es competitiva, o sea, ya es una energía perfectamente válida a nivel de costes respecto a lo que son las convencionales. Entonces vamos a dejar aquí esta parte, vamos ya a pasar a la producción y consumo, en ese bloque que os dije que iba a seguir. ¿Qué se pretende? Pues la clave es ahorrar energía. Como os decía antes, la mejor energía es la que no se consume. De hecho, lo dicen las propias energéticas, ¿no? Que a veces a uno le suena raro, ¿no? Dicen, vale, no consumas, pero después tú vives de lo que yo te consuma, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues se habla mucho de este verbo de aquí, desacoplar. O sea, quitar esa conexión entre economía y energía, a ver, es inevitable que la haya, por eso os puse la introducción, pero sí procurar que para hacer lo mismo necesitamos cada vez menos energía. O sea, al final es esta palabrita que tenéis aquí también, esta expresión, eficiencia energética. Y en eso estamos, y se puede hacer. Entonces, traslado mi segundo mensaje optimista. El primero, el de las renovables, el segundo, la eficiencia. Se puede hacer, o sea, se puede conseguir desarrollar pues, actividad económica usando cada vez menos energía. Siempre va a hacer falta alguna, pero cada vez menos. De hecho, hay objetivos muy ambiciosos, como la Unión Europea, que plantea en apenas 20 años una reducción del 32,5% del consumo de energía por unidad de PIB, es como se mide esto, ¿vale? Y eso requiere optimizar procesos productivos, el consumo, desarrollar pues, nuevas tecnologías, etc. Aquí os he puesto ya una primera aproximación, esto ya se viene consiguiendo de atrás. Fijaos, en esta primera serie de columnas tenemos lo que es el crecimiento económico, el PIB, y la segunda es el consumo de energía. Entonces, si esto está más bajo que esto, eso es una muy buena señal. Se consigue tanto a nivel OCDE como países no OCDE. Fijaos, países no OCDE crecen más, a mayor ritmo, su PIB y su consumo de energía primaria a un ritmo menor. Eso quiere decir que se están desacoplando, que se está consiguiendo. De hecho, la tercera línea de barras lo que nos dice es la productividad por unidad de energía en términos económicos. Os he puesto aquí otro gráfico, quizá lo veáis mejor. Es que a los economistas nos gusta mucho hacer este tipo de juegos con las líneas. Fijaos, esta línea de aquí está representando desde 1991 hasta 2017 las diferentes relaciones entre tasas de crecimiento económico y tasas de crecimiento en el consumo de energía primaria, ¿vale?
Hemos hecho aquí una regresión, mejor dicho, Lee hizo una regresión ajustando esto. ¿Y con qué lo hay que comparar? Con esta línea de aquí. Esta línea de aquí sería la diagonal, ¿vale? Serían tasas iguales de crecimiento económico y de consumo de energía. Entonces, si estamos por debajo, quiere decir que nos estamos desacoplando. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? Pues tenemos buenas noticias y malas noticias. Y ahí sí que le doy la razón totalmente al profesor Andrade. A ver, las buenas noticias, ¿cuáles son? Pues que la intensidad energética, que es otra forma de hablar de eficiencia, es girar la expresión, ¿no? Cambiar el numerador por el denominador, va a seguir mejorando. Fijaos, tenéis aquí una proyección, y si os dais cuenta, en 2020 se dice que se consumen 111,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo por cada billón de dólares, billón europeo, mientras que en 2050 se prevé que estemos en 70 y tantos, o sea, se reduce. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la primera fila, que seguiremos aumentando el consumo global de energía. Vale, somos más eficientes, pero estamos utilizando más energía. ¿Por qué? Porque los países seguirán creciendo, se espera de aquí a 2050 que se incremente la población mundial un tercio. ¿Me seguís? Ahí es donde tenemos el reto, y ahí sí que reconozco que tenemos que seguir luchando, pues más eficiencia, procurar nuevas fuentes de energía menos contaminantes, tenemos ahí todo un reto ante nosotros. Pero bueno, el mensaje, vamos a decirlo así, positivo, es la fila de abajo, conseguimos mayor eficiencia, se está consiguiendo desacoplar, ¿de acuerdo? Os pongo aquí algunos ejemplos, aquí ya no me voy a detener, si no, no nos da tiempo ni siquiera que preguntéis algo sobre cómo está la situación en España, qué cosas se pueden hacer. También os pongo aquí desde la perspectiva del consumo cuestiones relevantes, el etiquetado, pues los consumidores tenemos que jugar nuestro papel. Si sabemos que algo consume menos energía, que es más eficiente, tenemos que apostar por ello. Pero también necesitamos información, pues ya conocemos los famosos etiquetados. Sabemos que tenemos normativa en edificación, si queremos alquilar un piso tenemos que acreditar qué nivel energético desempeña nuestro local. Bueno, tenéis aquí una serie de ideas, el papel del empoderamiento del consumidor, lo que hablaba antes, pues si nos dicen que hay una discriminación horaria, sabemos a qué horas consumimos más, pues procurar cambiar nuestras pautas de consumo para adaptarnos a eso. Si apostamos realmente por energías renovables, sucede en muchos países. En Austria, por ejemplo, podemos elegir compañías en función de su mix, ¿no? Pues queremos una compañía que tenga más carácter renovable en su oferta de energía, pues que tengamos esa posibilidad de cambiar fácilmente, ¿no? Como nos dicen en las compañías de móviles, pues en esto también. Problemas que vamos a encontrarnos. En todo esto de la eficiencia suele haber este problema, que hay un alto coste fijo inicial frente a los costes variables. O sea, solemos percibir como consumidores mucho riesgo en hacer inversiones en eficiencia, porque suelen ser muy costosas de inicio, aunque después nos digan, mira, pero vas a ahorrar a medida que lo vayas utilizando. Pero eso es un problema. Lo digo porque a lo mejor los coches híbridos, eléctricos, efectivamente, son mucho más caros. Pero si uno echa las cuentas, suponiendo que funcionen, que mantengan su nivel de eficiencia, etcétera, salen a cuenta. Os invito a que hagáis ese tipo de cálculos. Hace un par de años dirigí un trabajo fin de grado sobre esto y me quedé sorprendido y los datos daban, manteniendo los costes de electricidad, etcétera, o sea, salía. Pero claro, la percepción es que hay un alto coste fijo inicial, es como si nos dicen, aísla tu piso, pon ventanas que... Y dice, uy, pero eso me cuesta mucho dinero. Ah, es que vas a recuperar, que vas a gastar menos cada año en calefacción, sí, pero nos asusta eso, entonces es una barrera. Y después está el famoso efecto rebote, que también algo apuntó antes José Manuel, que es que, claro, cuando nos dicen que algo es más eficiente, vamos a tener la tentación inevitable de usarlo más. Con lo cual eso no va a contribuir a que disminuya mucho el consumo general. No sé si me estáis entendiendo. Siguiendo con el coche nos dicen, es que el coche es mucho más eficiente, consume mucho menos cada 100 kilómetros. Pues a lo mejor en vez de andar 500 kilómetros a la semana, ando 700. ¿Por qué? Porque digo, como es más barato, eso se llama efecto rebote. Vale, potencial de ahorro. Os he puesto ahí una serie de transparencias, las veis, de la Fundación Naturgy. Están muy bien los informes de la Fundación Naturgy sobre eficiencia. Pues os invito a que vayáis a la página web y veáis, nos habla un poco de posibilidades de ahorro, el conocimiento que tenemos los españoles de las categorías eficientes, las A y superiores, cómo está el etiquetado, bueno, que hemos avanzado mucho, pero que todavía podemos avanzar más, es lo que nos viene aquí a trasladar. Os quería hablar aquí muy brevemente de energía y circularidad, porque como nos hemos centrado, tanto José Manuel como yo, un poco en el mix. Pero volviendo al concepto de economía circular, la energía es muy relevante. ¿Por qué os lo digo?
Si conseguimos las famosas R's que nos hablaron el primer día, ¿recordáis? Que tenemos ahí reusar, repensar, reciclar, todo eso. Si eso lo hacemos, deberíamos de ahorrar energía en todo eso. O sea, es mejor reutilizar, compartir, todo, porque evitamos producir algo ex novo. Esa es un poco la clave. Entonces la energía ahí es básica y aparte es un factor fundamental a la hora de reciclar, reusar, ahí tenemos que usar energía. Entonces hay que hacer adecuadamente esos balances para ver si realmente ahorramos, ¿no? No vaya a ser que por recuperar un determinado material o reconducir algo, el consumo energético sea brutal. Quiere decir, hay un trade-off, no sé cómo deciros, entre materia y energía que hay que tener mucho cuidado y vigilar muy bien. Me contaban el otro día que estaba muy bien lo de virtualizar. Sabéis que es una de las claves de la economía circular, ¿no? Siempre en vez de consumir papel, virtualicemos, ¿no? Archivos, tal. Eso tiene un coste energético brutal. Esto de cuando decimos, voy a mandarlo a la nube, ¿no? Voy a mandarlo a la nube sí, pero la nube son servidores, son físicos, emiten un montón de calor y consumen un montón de energía. Y ahora con lo de virtualizar, utilizamos a lo mejor 10 veces más esa capacidad. Yo antes para imprimir un artículo me pensaba muy bien, ¿me interesa el artículo o no? Ah, sí, me interesa, lo imprimo. Ahora digo, bueno, no sé si me interesará o no, pero lo guardo, lo mando a la nube, y mando 100 artículos cuando antes a lo mejor mandaba solo 5, ¿entendéis? Ahí hay consumo energético, o sea, hay que tener cuidado con esos trade-offs. Bueno, que hay un montón de soluciones de compartir, etcétera, que también ayudan a los servicios energéticos, lo que hablaba él, compartir coche, utilizar pues, servicios públicos, os lo dejo ya apuntado. Fase 3, recordáis que distribuíamos en fase, ¿no? Lo que es la recursos, producción, consumo, contaminación. De aquí poco os voy a hablar, porque la energía tiene importantes costes. Simplemente os digo que aquí os queda un link, emisiones de CO2, a una página muy interesante donde tenéis informes sobre las emisiones mundiales de CO2, evolución reciente, proyección por países, por sectores, y que está muy bien que le echéis un vistazo. Y os resumo aquí un poco los impactos que tiene negativos sobre nuestro medio ambiente la energía y que, claro, es interesante reducirlos. ¿Cómo se pueden reducir? Vuelvo a las dos líneas básicas, consumiendo menos energía, o bien unas un poquito más limpias, aun con sus problemas, renovables. Esa es un poco la solución. Reflexión final, y ya acabo. Estoy acelerando un poco para ver si nos da tiempo a que preguntéis algo. Reflexión final. Yo me centraría casi todo en esta primera línea. Para que nos funcione bien esa economía circular, que es el objeto de este curso, es clave esto, el ecodiseño. Esa va a ser la clave. O sea, los que están pensando ahora mismo, en nuevos productos, nuevos servicios, tienen que pensar de forma global, tienen que pensar qué recursos naturales van a utilizar. Es más, van a tener que pensar, ¿puedo ya utilizar algo que ya está en el circuito económico, sin recurrir a algo totalmente virgen, vamos a decirlo así, de la propia naturaleza? Eso es ya lo primero que tienen que pensar. Después tienen que pensar, ¿y cómo lo voy a producir? Incluyendo la energía. ¿De acuerdo? ¿Qué proceso? ¿Cómo lo voy a diseñar para que en la fase de consumo suponga los menores costes ambientales, tenga las máximas posibilidades de reuso, de readaptación, de reciclaje, de lo que sea, de compartir? Eso todo lo hay que pensar en esta fase. Y ahí tienen mucho protagonismo las empresas, porque son a fin de cuentas las que van a lanzar al mercado, y los consumidores, que somos los que podemos presionar en una dirección a esas empresas para que produzcan de determinada manera. Entonces esto va a ser clave, y en la energía por supuesto lo es. Os pongo aquí algunas reflexiones de economía, me voy a quedar simplemente con esta de aquí, porque para eso soy de económicas, aunque soy químico también, venga, hoy lo voy a decir. El tema es el siguiente. Necesitamos los economistas modular muy bien los precios. Los consumidores nos movemos por precios, aunque queramos a veces decir que no, nos gusta pagar menos que pagar más. Entonces, por ahí nos vamos a guiar. Entonces hay que establecer un sistema de precios que nos dé las señales adecuadas para precisamente hacer circular la economía. Entonces ahí va a ser clave, si no funcionan los precios por sí solos, las políticas. Lo que hablaba antes José Manuel, pues tenemos la fiscalidad, tenemos las normas. Eso hay que coordinarlo de alguna manera, y ahí ya digo, es labor de economistas. ¿Cómo diseñamos una economía circular? Pues tendremos que valorar muy bien cómo dejamos funcionar a los precios, y si no funcionan adecuadamente a nuestros intereses, pues para eso están las políticas, que pueden dar el ejemplo. Bueno, os pongo aquí una serie de retos en el ámbito político relacionados con lo que es la economía circular y la energía. Ahora estamos a la espera de que se configure un nuevo gobierno,
pero estamos ahí todos, bueno, yo por lo menos, ansioso por ver cómo va a ser esa ley del cambio climático, la transición energética, porque nos jugamos mucho ahí, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Bueno, he ido así un poco rápido al final, pero así os damos oportunidad a que intervengáis, porque ya nos salimos de hora. Muchas gracias.